La historia de España, mucho que celebrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. A menudo me habéis oído decir que el paso de la Edad Media a la modernidad se hace de la mano de España. Hoy voy a hablaros precisamente de esto y de por qué creo que fue así. Los cambios de era no son una fecha marcada en un calendario. La gente no se acuesta un día medieval y se despierta al día siguiente moderno. No llegó el año 476, cayó el Imperio Romano de Occidente y alguien dijo por la mañana, ya soy medieval. Nada de eso. Los cambios de era son procesos largos, progresivos. Transiciones que transforman la manera de mirar el mundo, de entenderlo y de moldearlo. Y no solo eso, sino que se aprecian en su dimensión solamente con la perspectiva del tiempo. Son una obra humana, con protagonistas concretos, claro, pero siempre con una autoría colectiva. Y son fruto de nuevos paradigmas que animan o que inspiran a grupos humanos que de alguna manera son los que aceptan el liderazgo en esos cambios y hacen de impulsores del modelo. Y en ese sentido fue España quien rompió el cascarón de un mundo que caducaba y lo puso en un rumbo nuevo, un rumbo construido con ciencia, con filosofía, con reformas y con una mirada global que por primera vez podía abarcarlo todo. Esa vocación de totalidad no surgió por azar, nació de una estructura política que se atrevió a ser distinta. Porque quizá, y esto es algo que a menudo se pasa por alto, cualquiera que intente explicar por qué tuvo que ser España la que abriera esa puerta, debería recordar que pudiera ser que lleváramos 800 años preparándonos para ello. Habrá, seguro, más explicaciones, pero a mí me convence y me gusta esta, la de la Reconquista. La Reconquista fue el laboratorio en donde España ensayó el Estado moderno, la logística militar y la unidad de propósito. En 1492, los reinos cristianos peninsulares estaban en su punto óptimo de aceleración, en el momento álgido de una inercia militar, espiritual, ideológica y administrativa que acabaría alumbrando un mundo nuevo. Hoy os lo voy a contar. Os lo voy a contar y también os voy a explicar que cuando hablo de modernidad no hablo solo de fechas o de épocas, sino de una filosofía nueva, la consideración del otro. Modernidad fue construir un mundo globalizado. Modernidad fue transformar el Estado en una maquinaria eficaz. Fue el comercio planetario articulado en una sola moneda. Moderno fue el impulso que sobre todo con Felipe II le dio a las ciencias y a las artes. Y además me refiero a un empujón a esa modernidad nacido de un Estado que en contra de los tópicos románticos no estaba sujeto a la Iglesia, sino que obraba con independencia de ella y no solo con independencia, sino con primacía sobre ella. La Iglesia Católica, en la España de los Austrias, pintaba bien poco en temas de Estado. Y no es sino tras la expulsión de Napoleón cuando podemos ver a una Iglesia española con poderes más allá del ámbito espiritual y con vocación de injerencia. Y lo más asombroso es que España alcanzó esa excelencia a pesar de sus problemas financieros, de sus bancarrotas, de una demografía agotada y de un imperio que se afanaba en mil frentes. Porque la modernidad española no nació de la abundancia, sino de la calidad. Hoy vamos a descubrir cómo ese impulso vibrante, ese motor que llevaba 800 años acelerando, atravesó el umbral de la Edad Media y arrastró consigo al resto del mundo. Recordaros que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en X, que tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí podéis dejar vuestros corazoncitos y vuestros comentarios. Y desde ahí también, por supuesto, difundir el podcast. Y también que si nuestra labor os gusta y queréis ayudarnos a ser cada vez mejores, podéis dejar una donación, una pequeña cantidad para convertiros en mecenas de mucho que celebrar a través de Bizum en el número 665497837, en Patreon o pulsando el botón azul Apoyar de iVoox. Los enlaces a Patreon y las redes sociales donde siempre, en la descripción del episodio. Y ahora sí, comenzamos.
Tenemos que entender como punto de partida que nada de lo que vendría después hubiera sido posible, hubiera estado ahí sin una revolución previa. La revolución que trajo como resultado lo que podemos considerar como el embrión del Estado moderno. Todo iba a empezar con una idea radical de los reyes católicos. Isabel y Fernando decidieron que el Estado debía estar por encima de los linajes, de los nobles y de los privilegios medievales. Rompieron un entramado de intrigas, de intereses fragmentados y crearon una autoridad superior. En las Cortes de Toledo, del año 1480, los reyes católicos le van a quitar el mando real a la nobleza guerrera y van a asumirlo ellos, van a darles mando a la corona. Poco más tarde, con la Santa Hermandad, a la que se considera, por cierto, el embrión de la actual Guardia Civil, crearon la primera fuerza de orden público estatal. Que bueno, no eran solo las leyes, sino también su aplicación. Era la seguridad para el comercio y la justicia para el súbdito a través de las chancillerías, que eran tribunales de la corona, que funcionaban como una instancia de apelación, que al final lo que garantizaba es que la justicia del Estado prevalecía sobre jurisdicciones particulares o sobre privilegios nobiliarios. Y sobre ese cimiento, los Austrias van a dar el paso definitivo, van a transformar el poder en un sistema. Gobernar territorios en varios continentes no podía depender del capricho de un rey, ¿no? Exigía procedimientos, órganos estables. Exigía una organización capaz de funcionar con continuidad. Así nació lo que se llama la polisinodia. La polisinodia es una estructura de consejos especializados, el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, de Hacienda, de la Guerra, que permitían abordar cada ámbito del gobierno con criterios propios, con conocimiento acumulado y con una lógica de funcionamiento que ya no dependía de la figura personal del rey. El poder va a dejar de ser puramente personal, ya os digo, para convertirse en institucional, y la toma de decisiones va a articularse a través de consultas y de informes. Así que la monarquía va a empezar a nutrirse de letrados y de juristas, salidos de las universidades principalmente de Salamanca y de Alcalá, no de nobles. Van a estar en el centro hombres cuya autoridad no venía del apellido, sino del conocimiento, de la competencia técnica. Y gracias a todo esto, la monarquía hispánica pudo sostenerse sobre el predominio del papel, del informe, del documento, en organismos cuyos mayores exponentes posiblemente sean el Archivo de Simancas y el Archivo de Indias. Allí se custodiaba, y hoy en día están ahí, la memoria operativa del imperio. El centro de gravedad del dominio va a pasar de la conquista a la gestión. España va a ser la primera en entender que la modernidad no era solo descubrir territorios, no era solo descubrir el mundo, sino crear una estructura capaz de organizarlo y de gobernarlo. En esta modernidad se va a colar incluso la comunicación. En el año 1492, cuando las lenguas vernáculas europeas, incluido el castellano, se van a regir mayormente por el uso oral, Antonio de Nebrija va a publicar la primera gramática de una lengua vulgar, la gramática del castellano. Bueno, al final esto resultó ser una herramienta de Estado para dotar al idioma de una estructura científica y legal y permitir que la ley, que la administración, hablaran un código común y además preciso. Siguiendo esa estela, España va a aplicar también la gramática para comprender al otro. Las gramáticas del náhuatl y del quechua se van a crear en el año 1547 y en el 1560 y van a ser sistematizadas y dotadas de una estructura antes que muchas lenguas europeas, de hecho. Y bueno, después vendrían las de muchas otras lenguas indígenas. No era solo el afán evangelizador, sino la modernidad administrativa, que se entendía que para integrar un territorio había también que descifrar su pensamiento a través de la palabra. El mismo rigor técnico moderno se va a trasladar al campo de batalla con los tercios. Tercios son el primer ejército profesional moderno, el ejército que va a innovar la forma de hacer la guerra, que va a mandar a la basura todos los manuales de caballería pesada medieval y que al final va a ser dueño de los campos de batalla de Europa durante más de un siglo. Un ejército además que sustituye el linaje por la meritocracia. Y no eran solo fuerza. Los tercios introdujeron los hospitales de campaña, los sistemas de pensiones para veteranos y una estructura logística asombrosa, conocida como el Camino Español. El Camino Español permitía mover ejércitos por media Europa con una precisión hasta entonces inédita. Era un sistema de puestos de etapa, suministros y hasta de diplomacia, que permitía al Estado proyectar su poder a miles de kilómetros con una
eficiencia organizativa totalmente novedosa. Y hablando de precisión, fue España quien dio un impulso fundamental en el año 1582 a la reforma del calendario gregoriano, es decir, el calendario que usamos hoy. Esta reforma fue liderada por los sabios de la Universidad de Salamanca y al final era una necesidad técnica, era una herramienta de sincronización global que le iba a venir de perlas, ¿no?, a un imperio que necesitaba que sus flotas, que su burocracia, operaran bajo un mismo tiempo. Lo más fascinante de este ajuste es que se apoyó en la exactitud de las tablas alfonsíes, las tablas astronómicas de Alfonso X de Castilla. Que bueno, nos da que pensar que el rey sabio ya había sido moderno fuera de su tiempo. Cuando se habla de España y de modernidad, suele salir a colación un tópico que creo que conviene desmontar. Me refiero a uno de los grandes mitos románticos heredados del siglo XIX y que es la idea de que aquella España estaba dominada por una teocracia omnipresente, por la Iglesia Católica. La monarquía española no era un poder sometido a la Iglesia, era un poder que integraba a esa Iglesia y por supuesto no estaba subordinada a la Iglesia, sino más bien al revés, era la Iglesia la que estaba subordinada al poder político. Esto se le llamó el regalismo español. Fue una pieza central en todo este proceso de modernización. La corona se reservaba el control sobre el funcionamiento de la Iglesia en sus territorios. Existía el llamado pase regio, que era la necesidad de que las bulas que emitía el Papa de Roma fueran autorizadas por el rey de España para que tuvieran validez en España. Es decir, que por muy Papa de Roma que fuera, sus bulas, si el rey no daba su consentimiento, no se aplicaban en España. Esto expresa al final una idea que yo creo que es moderna, profundamente moderna. Ninguna autoridad exterior podía imponerse dentro del ámbito del Estado, y menos aún una autoridad espiritual. En la España del siglo de oro, el propio papado estaba subordinado al Estado en materias administrativas. La reforma eclesiástica se había impulsado desde la corona, concretamente en tiempos de los reyes católicos, situando a la Iglesia dentro de la órbita de la corona. Mientras tanto, en otras naciones, la Iglesia era el Estado mismo, como ocurría en los estados pontificios, o en ese rompecabezas que es el Sacro Imperio Alemán del tiempo, donde en muchos territorios la cabeza política era una alta figura de la Iglesia protestante. O en la misma Inglaterra, donde la Iglesia es directamente el Estado, es propiedad de la corona, y define hasta la condición o no de súbdito. España en este sentido fue una isla de estabilidad administrativa y de no injerencia. Para que entendamos que en España no mandaba la sotana, basta con mirar quién ponía y quién quitaba a los altos cargos de la Iglesia. Gracias al patronato real, el Papa no elegía a los obispos en España, los elegía el rey. El sumo pontífice se iba a limitar a dar un visto bueno formal a una lista que salía del despacho del rey. Así que la alta jerarquía eclesiástica no era más que una extensión de la alta burocracia del Estado. Pero es que además el control iba mucho más allá de los nombramientos, llegaba a temas económicos. Porque existe también el mito de que la Iglesia católica vivía de espaldas a las necesidades del Estado, pero la realidad es que la Iglesia española era uno de los mayores contribuyentes de la corona. Existían 3 impuestos que se llamaban las 3 gracias: el subsidio, el excusado y la bula de cruzada. Y a través de ellos, la Iglesia va a transferir grandes cantidades de dinero a las arcas reales para financiar a la administración. Estaba también el llamado recurso de fuerza, que era un mecanismo jurídico por el cual un súbdito podía recurrir una sentencia de un tribunal eclesiástico ante un tribunal civil, algo que era absolutamente inédito en Europa. Y si el juez del rey consideraba que la Iglesia se había extralimitado o que había cometido una injusticia, anulaba la sentencia. Es decir, que en la España de los Austrias, la última palabra sobre justicia no la tenía el derecho canónico, sino el derecho real. Quizá la razón más poderosa por la que en España no cuajó la reforma de Lutero fue que aquí ya se había hecho una reforma. Habíamos hecho nuestra propia reforma décadas antes, bajo el mandato, ya os he dicho, de los reyes católicos. Una transformación que también se puede considerar moderna. La reforma llamada del cardenal Cisneros, porque fue el quien la hizo, no fue un lavado de cara, sino que fue una reestructuración sistémica que atacó la raíz de la corrupción antes de que el incendio luterano se propagara por Europa, incluso décadas antes. Erradicó el absentismo, es decir, aquello de que el obispo de León podía vivir en Toledo y no pasar por León más que cada 5 años, se acabó. Los cargos eclesiásticos tenían que vivir en su demarcación y les obligó a
a ellos y a las órdenes religiosas a cumplir una disciplina férrea. Cisneros saneó la institución desde dentro, un mandato real además, y transformó a una iglesia que tenía una estructura feudal en una extensión, ya os he dicho, moderna del aparato del Estado, moderna y además eficiente, asegurando además que una institución como la iglesia, que al final es la más cercana al pueblo, funcionara con el mismo orden y la misma cultura que la corona exigía a sus propios letrados. Así que esta reforma al final va a ser el verdadero blindaje, ¿no?, de España frente a los vientos de ruptura del norte. Y además mediante un despliegue intelectual liderado por una universidad que también fundó el cardenal Cisneros, la Universidad de Alcalá, en la que se va a crear la Biblia Políglota Complutense. Lo que se va a hacer es situar los textos originales de hebreo, caldeo y griego frente al latín. Y se va a formar a una élite de teólogos y humanistas capaces de debatir al más alto nivel. Así que cuando Lutero comienza a clamar contra la ignorancia del clero, ese discurso llega a España un poco tarde, porque en España se había vuelto a las fuentes originales, como él quería, y se había modernizado, digamos, intelectualmente al personal. Esto fue una vacuna, al final, contra la crisis religiosa, y evitó, ya os digo, que el país se desangrara en guerras civiles de religión, que destrozaron a Francia o al Sacro Imperio. España se va a mantener como un bloque compacto y estable, porque además contaba ya con los mejores especialistas en teología, en Salamanca y en Alcalá, listos para la defensa intelectual del sistema. Salamanca y en Alcalá porque la jerarquía eclesiástica española, la intelectualidad de la Iglesia española salía de la universidad, ya os digo, de Salamanca y de Alcalá. Entonces, bueno, ¿de dónde viene el mito? Porque el mito existe. Bueno, pues es muy posiblemente a partir del año 1812, cuando se expulsa a Napoleón y cuando nace esa España del tópico. Tras la llamada Guerra de la Independencia, una nobleza desplazada y una iglesia temerosa ante el avance liberal van a crear ese bloque de hierro absolutista, de trono y altar, ayudados por Fernando VII, por supuesto. Y los románticos decimonónicos retratan esa España exhausta, de pelea social, pintoresca, y proyectan esa imagen hacia atrás, como si siempre hubiéramos sido así, cerrados y clericales. Un mito que, por otra parte, los propios españoles nos hemos tragado sin rechistar, ¿no?, olvidando que durante 3 siglos España había sido el laboratorio de la modernidad. A través de esa mirada exterior, Europa, que ya estaba inmersa en la revolución industrial, encuentra para alimentar su fantasía romántica un lugar exótico y como si estuviera detenido en el tiempo, ¿no? Escritores, viajeros como Mérimée, Washington Irving, Gustavo Doré llegan a España, a una España exhausta por la guerra, y en lugar de ver un país en reconstrucción o en recuperación, buscan lo pintoresco. Les fascinan los bandoleros de Sierra Morena, las procesiones, las ruinas de una nación plagada de conflictos civiles, y convierten una crisis coyuntural en una esencia nacional. Así que para el resto de Europa, España dejó de ser la potencia administrativa que gestionaba el mundo para pasar a ser una suerte de Oriente europeo, ¿no?, un parque temático de pasiones primitivas y de fanatismo religioso. Así que realmente el daño definitivo lo hace la extrapolación al pasado de toda esa imagen. Como aquella España del siglo XIX era efectivamente clerical y estaba estancada, se dio por hecho que siempre había sido así. Se proyectó de alguna manera la sombra de Fernando VII sobre la figura de Felipe II o de los reyes católicos, borrando de la memoria colectiva a los científicos de la Casa de Contratación, a los economistas de Salamanca o al Estado que había desafiado al Papa. En lo referido a ciencia y a técnica, lo que España va a ejecutar en el siglo XVI es una operación de una magnitud intelectual y técnica sin precedentes. España va a convertir la globalidad en un concepto operativo. El planeta comienza a ser entendido como un sistema único que se puede medir y que se debe medir. La Casa de Contratación de Sevilla, allí se levanta el primer gran centro de procesamiento de esta información. Allí se va a institucionalizar la ciencia de una manera inédita. Se va a crear la figura del piloto mayor y la primera cátedra de cosmografía y náutica de la historia. Y que mientras en otras naciones, en las naciones luteranas, se prohibía a Copérnico o a Galileo, porque eran heréticos, en las universidades españolas eran de estudio obligado. Hay un historiador especializado en historia de la ciencia, que se llama Antonio Barrera Osorio,
Y en su obra, La naturaleza como experiencia, nos dice que la llamada revolución científica posterior tiene sus raíces inequívocas en esta ciencia empírica y estatal española. Aquella precisión llegaba hasta el último taller, y aquellos instrumentos que se hacían en los talleres debían estar homologados por el Estado. Por ejemplo, al regresar de un viaje, los pilotos tenían que someter sus diarios de bitácora, sus observaciones, a unas juntas que actualizaban el padrón real. Luego os hablo un poco más de él. Vamos, era un mapa maestro que era posiblemente el secreto de Estado más valioso de su tiempo. Así que España va a sustituir el mito por el dato empírico. Va a convertir el océano en una especie de autopista previsible, bajo control administrativo además. Mira, el comienzo de la navegación oceánica es portugués. Seguro que habéis oído hablar de un infante portugués, hermano del rey Eduardo de Portugal, al que llamaban Enrique el Navegante. Pero la conversión del asunto en ciencia es española. Es España quien, junto a Portugal, va a enseñar al mundo esa navegación oceánica, pero digamos que la conversión en ciencia viene por parte de España. 4 décadas se van a publicar en España 3 libros que van a tener una enorme difusión en Europa. En 1545, Pedro de Medina publica El arte de navegar. Poco después, en 1551, Martín Cortés de Albácar da un paso más y escribe El breve compendio de la esfera y de la arte de navegar, un libro que se va a convertir en una especie de Biblia náutica en toda Europa. Y en 1581, Rodrigo Zamorano recoge todo ese conocimiento acumulado en su compendio del arte de navegar. También va a ser España quien inaugure con Álvaro de Bazán el combate naval oceánico. De cualquier manera, esto no va a significar que todo ese conocimiento se abriera al mundo. Había algunas técnicas, mapas, secretos náuticos que se guardaron con muchísimo celo y muchos incluso acabaron convertidos en botín de espías, ¿no? Robados y objeto, por supuesto, de deseo de otras potencias. Por ejemplo, el método, os hablo una vez de él, el método para calcular la longitud de Alonso de Santa Cruz o el mismísimo Padrón Real. Ya os digo que os iba a hablar de él. Padrón Real, bueno, pues imaginad este mapa como el cerebro cartográfico del imperio. Era un mapa maestro, secreto y custodiado bajo 7 llaves en la casa de contratación de Sevilla. Funcionaba además como un documento vivo que estaba en constante actualización. Una herramienta en la que cada piloto, como os he contado, al regresar de sus travesías por el Atlántico o por el Pacífico, tenía la obligación de reportar sus nuevos hallazgos, los rumbos, las coordenadas, ante esa junta que actualizaba el padrón. Este sistema permitía que el conocimiento no se perdiera y, por supuesto, que no quedara en manos individuales, sino que se hiciera institucional. Así que, por eso os digo que España convirtió la navegación en una ciencia de Estado basada en la acumulación empírica de datos. Era, bueno, al final el antecesor directo, ¿no?, de los modernos sistemas de información geográfica. Una base de datos que se centralizaba en este padrón y que permitió a España eliminar el azar de los mapas, borrar aquellos monstruos marinos, ¿no?, de la imaginación medieval y transformar el océano en un espacio medible, un espacio previsible y sobre todo gobernable. También, bajo el reinado de Felipe II, en el año 1582, se va a crear la primera Academia de Matemáticas de Europa. Posiblemente de la historia, no lo sé, pero de Europa seguro. Dirigida por Juan de Herrera, con el objetivo de formar a los mejores ingenieros, arquitectos, cartógrafos, etc. En todo este círculo de conocimiento se va a cerrar, aparte de con las aportaciones de la Escuela de Salamanca, con que son mucho más filosóficas, también hay aportaciones científicas muy notables, ¿no? Si escucháis el capítulo que tenemos sobre la Escuela de Salamanca, os hablo de ellas. Pero esto se iba a cerrar, ya os digo, con las grandes expediciones botánicas que patrocina la corona. Bajo una perspectiva puramente científica, empírica, se catalogaron miles de especies y se integraron los saberes indígenas en un sistema ordenado de farmacología universal. Ya os he dicho, ya os conté también en otro capítulo la afición, ¿no?, que tenía Felipe II por la botica. Y ahí es donde al final todo converge, porque el mismo Estado que mide el mundo, el que lo conecta, el que lo administra con sus letrados, con sus funcionarios, el que lo legisla con sus teólogos y juristas, es también el que empieza a comprenderlo en su geografía, en su economía global y en su diversidad cultural. Ahora os hablo de él. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.
nivel económico y sobre todo intercambio comercial se hacía necesario un lenguaje común para que esto fuera posible a escala planetaria. Y ese lenguaje fue el real de A8 español, que es la primera moneda de alcance internacional, la primera divisa global de la historia. Una historiadora económica británica, Marjorie Grace Hutchinson, que en su obra fundamental sobre la Escuela de Salamanca nos dice que esta moneda y las teorías de valor desarrolladas en aquella universidad fueron el verdadero lenguaje financiero del mundo moderno. No era solo el hecho del metal, el hecho de la moneda, era un sistema de confianza que permitía que un mercader en Manila y otro en Amberes operaran bajo la misma lógica contable y respaldada por un valor real. A menudo se nos ha contado que el pensamiento económico moderno nació en el norte de Europa, pero la realidad histórica es distinta. El propio Friedrich Hayek, que es premio Nobel de Economía, austriaco, dejó dicho que los principios teóricos de la economía de mercado y los elementos básicos del liberalismo económico no fueron diseñados, como se ha creído siempre, por calvinistas y por protestantes escoceses, sino por los miembros de la Escuela de Salamanca durante el siglo de oro español. Así que fueron nuestros teólogos, nuestros juristas, quienes mucho antes que Adam Smith comprendieron la naturaleza del precio, el libre cambio de la inflación. Y al hilo de todo este intercambio global hay que decir que hasta el año 1565 el mundo tenía un problema. El problema era que se sabía llegar a Asia, pero no se sabía cómo regresar por el Pacífico por falta de vientos favorables. Al descubrir el llamado tornaviaje, Andrés de Urdaneta halló la manera de volver de Asia a América y puso a España en disposición de conectar 3 continentes en una sola red comercial permanente. Unió Manila con Acapulco y desde ahí con Sevilla. De esta manera, y además con el real de A8, claro, se integraron las economías de China, de América y de Europa en un solo engranaje. Y aquel comercio global y moderno, ¿cómo se sustanciaba? Bueno, pues ya lo sabéis, mediante otra innovación, la carrera de Indias, que es la ruta naval más exitosa y duradera en el tiempo. El problema de aquellas flotas eran, bueno, ya habéis visto un montón de películas de piratas, ¿no? Y demás, era su seguridad. Así que en la década de los 60 del siglo XVI, Pedro Menéndez de Avilés diseñó el sistema de convoyes. Los galeones de guerra escoltaban a los mercantes yendo en vanguardia, en retaguardia y moviéndose alrededor de los flancos. Bueno, el resultado es que en 300 años la carrera de Indias fue asaltada con éxito en 2 ocasiones. Una tasa de cumplimiento de éxito absolutamente asombrosa, porque se puede cifrar en el dato de que el 99,4% de las expediciones llegaron sanas y salvas a su puerto, a los puertos españoles. Bueno, y al final es la misma lógica de protección que veríamos siglos después en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla del Atlántico, donde los destructores escoltaban a convoyes enormes de mercantes que cruzaban el Atlántico para protegerlos de las llamadas manadas de lobos de submarinos alemanes. Incluso en la ciencia ficción, cuando vemos en la Guerra de las Galaxias a las naves mercantes rodeadas de naves militares mientras surcan las constelaciones. Bueno, pues España fue quien empezó a ver el océano ya no como un accidente geográfico, sino como una infraestructura que se podía administrar para construir una red que fue por primera vez global. España no se va a limitar a establecer enclaves, va a reproducir su propio modelo institucional mediante la fundación de ciudades y la creación de virreinatos, que no eran colonias, de explotación. Los virreinatos eran réplicas de España fuera de España. Un súbdito en México tenía el mismo estatus jurídico que uno en Sevilla. Esta voluntad de permanencia al final le explica por qué España funda universidades, hospitales, etc., ¿no? Antes que cualquier otra potencia. Lo que hizo España en realidad fue ensayar el primer Estado global de la historia. Bueno, alumbró una realidad mestiza que funcionaba bajo una misma ley. Se convirtió de alguna manera la inmensidad en vecindad. Se logró que el mundo hablara y que legislara con una voz única a ambos lados del océano. Esta vanguardia alcanzó el pensamiento en la Universidad de Salamanca. Ahí es donde se formula que el derecho emana de la naturaleza del hombre. Ahí nace el derecho de gentes, que al final es el fundamento de la modernidad jurídica y del propio derecho internacional. En el fondo es el núcleo del moderno humanismo español, un intento de conciliar la universalidad del Estado con la particularidad de los pueblos, la estructura con la diversidad,
de conciliar la ley con la dignidad del hombre. Salamanca es el lugar donde va a ver la luz una idea que hoy todavía sostiene la civilización, y es que la libertad no es un regalo del poder, sino un atributo del alma. En aquellas aulas de Salamanca se afirmaba que el ser humano posee una dignidad intrínseca y que esa chispa divina habita en él con independencia total de su geografía, de su raza o de su propio credo. Defender Padre Vitoria, por ejemplo, ¿no?, de Relectio Indis, al defender que el indígena era un ser racional y que era un ser libre, por naturaleza, los maestros salmantinos van a legitimar, pues al final, la que es una de las mayores revoluciones sociales, que es el mestizaje. Consecuencia lógica de una filosofía que veía en otro a un igual ante Dios y un igual ante la ley. España tuvo que ensanchar su inteligencia para no quebrarse ante la magnitud de lo que había puesto en marcha, pero también su conciencia. Y fue quizá ahí, en ese campo, donde terminó de echar abajo las puertas de la modernidad. No solo se va a descubrir una gran porción del mundo, sino que se va a intentar comprenderlo y se va a intentar organizarlo como un todo. Se va a intentar ser capaz de gobernar la diversidad sin destruirla. Y bueno, como la modernidad no son solo barcos, leyes, ciencia, no puede tampoco faltar una nueva manera de entender el alma humana. Estoy hablando de la novela moderna, a través del Quijote. A través del Quijote España va a introducir algo que se llama el perspectivismo. La idea de que la realidad no es una verdad absoluta, sino algo que depende de quién la mira. Construcción del yo frente al mundo, que es la base quizá del pensamiento crítico actual. Y de igual manera que se exploraba la subjetividad del individuo, el Estado también aprendió en aquella época a contar sus ciudadanos, porque es en España donde se van a realizar los primeros censos de población sistemáticos, entendiendo que la estadística al final era la manera en que el poder público podía planificar y hacer eficaz. La gestión de estos números permite por primera vez que el Estado conozca su propia realidad, su propio tamaño, ¿no?, para poderlo transformar. Una transformación esta que también llegó a la gestión de la vida. Con la creación del protomedicato, la corona empieza a regular la salud pública como responsabilidad estatal. Es decir, se le va a quitar a la Iglesia la facultad de expedir títulos de medicina, y se va a exigir que los médicos tengan formación y licencia. Se va a organizar en América una red de hospitales que se integraron en el tejido humano del continente. Y en este mismo contexto tenemos a Juan Luis Vives, un hombre moderno, un hombre que sacó la filosofía a la calle para inventar lo que hoy conocemos como la responsabilidad social del Estado. En su obra De Subventione Pauperum nos dice que la atención a los menesterosos es una responsabilidad organizada del poder público. Y en De Anima et Vida anticipó la psicología moderna, basándose en la información de la mente. Con la visión de Juan Luis Vives, la atención a los necesitados dejó de ser caridad y se convirtió en una gestión civil. Vives no solo fue el padre de la asistencia social, sino también de la psicología moderna, ya os digo. Se centró en cómo funciona la mente y cómo aprendemos a través de la experiencia, rompiendo de manera moderna nuevamente el saber dogmático del pasado. Y ese es el verdadero salto. La Edad Media termina cuando el mundo deja de ser un conjunto de espacios aislados y pasa a ser una red. Pero la modernidad no comienza hasta que esa red se conecta, se entiende y se gestiona. Y fue España quien lideró ese tránsito y lo hizo posible. Y no quisiera que nadie creyera que ha sido mi intención traer un relato triunfalista y mucho menos excluyente. Sería una falta de rigor negar que otras naciones hicieron lo suyo. Sería absurdo no reconocer el empuje comercial holandés, el posterior desarrollo industrial británico y tantas otras cosas que debemos a los demás. Pero resulta obvio que fue España quien abrió la mayoría de esas puertas. Fuimos nosotros los que nos asomamos al abismo cuando el mapa todavía tenía bordes y los que diseñamos la arquitectura capaz de gestionar tantas cosas de una manera por primera vez global. Y lo que resulta verdaderamente hiriente es que hayamos permitido que se asiente ese boceto gris, derrotista, de nuestra propia identidad. Que se haya borrado de un plumazo 3 siglos de vanguardia
para convertirnos en una opereta de bandoleros. Nos han convencido de que nuestra historia es una anomalía, un camino de sombras ajeno a la razón, cuando la realidad es que fuimos nosotros quienes redactamos el manual de instrucciones de la razón de Estado. Esa caricatura, diseñada por viajeros que apenas hablaban nuestro idioma, que no entendían nada de lo que veían y se esforzaron por entenderlo, terminó siendo aceptada por nosotros mismos como nuestra verdadera biografía. Pudieron ser magníficos contadores de cuentos, maestros del color y de la literatura vibrante, pero resultaron ser pésimos intérpretes de la realidad e ignorantes absolutos de nuestro contexto histórico. Aquellos románticos confundieron la herida con la identidad. En lugar de ver una nación en pleno colapso, tras haber coordinado el mundo durante 3 siglos, prefirieron ver un catálogo de pasiones primitivas, salteadores de patilla larga, hombres de navaja fácil, mujeres morenas con mucha raza y pocas entendederas, y misticismo de sotana. Nosotros compramos el relato de quienes jamás hubieran sabido traducir un solo legajo de Simancas, pero sabían describir muy bien la atmósfera de una posada de mala muerte. Convertimos el cuento de viajero despistado en nuestro propio libro de historia, borrando de la memoria colectiva, de nuestra memoria, a los filósofos que pusieron límites al poder para defender la dignidad de todo ser humano, a los marinos y científicos que encontraron el interruptor de la luz de los océanos, o a los inspiradores de la primera comunidad mestiza global. Y reclamar este legado no es un intento de vivir de las rentas de un pasado glorioso, es sencillamente recuperar el espejo. Porque si fuimos capaces de diseñar la primera maquinaria global, de poner en hora al planeta y de entender que el derecho nace de la propia dignidad humana, es porque esa capacidad de excelencia estuvo en nosotros. Aquel engranaje de civilización que diseñamos hace 5 siglos realmente no ha dejado de funcionar, aún está ahí. La infraestructura invisible que todavía sostiene el orden global sigue operando en un derecho que estableció antes que nadie que la dignidad humana no tiene fronteras. Por eso, reivindicar nuestra modernidad no es un ejercicio de nostalgia, es reclamar nuestros renglones en el guión que todavía mueve al planeta. Me gustaría que dejáramos de ser espectadores y jaleadores de nuestro supuesto declive para volver a ser los administradores de nuestro futuro. Mirar a lo que fue no es un ejercicio de melancolía barroca, es saber que esta comunidad de 500 millones de personas necesita recuperar su nexo, para que cuando hablemos el mundo escuche no un eco del siglo XVI, sino la voz de un bloque sólido, capaz de proponer soluciones a los desafíos de hoy. Cuando dejemos de mirar el pasado con el lamento de lo que no fue y miremos juntos al horizonte, nos daremos cuenta de que el sistema operativo de la modernidad ya lo tenemos instalado. Solo falta que nos atrevamos a quitar la voz a los saboteadores que operan desde dentro y nos decidamos por fin a encender de nuevo la máquina. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.